Bienvenidos a un nuevo video que, sin duda, cambiará la forma en que miras a las personas que te rodean en el día a día. Antes de sumergirnos en esta impactante historia de humildad, poder y justicia poética, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad. Si valoras las lecciones de vida que nos enseñan a ser mejores seres humanos, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras narraciones. Y por supuesto, nos encanta saber desde qué rincón del mundo nos escuchas. Por favor, escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad y tu país, pues leemos cada uno de ellos con mucha atención. Hoy vamos a conocer la historia de alguien que lo tenía todo, pero decidió perderlo por un día para encontrar la verdad. Imagina por un momento que eres dueño de un imperio, que tu firma puede mover mercados enteros y que tu rostro es sinónimo de éxito en las portadas de las revistas más prestigiosas de finanzas. Ese hombre era Maximiliano Valente. A sus 60 años, Maximiliano sentía que el éxito material le había robado algo esencial: la capacidad de ver el alma de las personas sin el filtro del dinero. Rodeado de lujo. Sal de aquí, viejo, busca otro lugar. Rodeado de lujos, mansiones y personas que solo le decían lo que quería escuchar, comenzó a cuestionarse si quedaba algo de bondad genuina en el mundo o se había convertido en un campo de batalla de intereses. Esta inquietud lo llevó a tomar una decisión radical que todos sus asesores consideraron una locura. Decidió que para encontrar a su sucesor y heredero de una fundación multimillonaria, no usaría currículos ni entrevistas de panel. Usaría la vida misma. Se despojó de sus trajes de seda, guardó sus relojes de oro en la caja fuerte y se vistió con ropa desgastada, zapatos rotos y una chaqueta que olía a olvido. Se dejó crecer la barba de varios días y se ocultó tras unas gafas viejas. Así, el hombre más poderoso de la ciudad salió a la calle como un mendigo, como un fantasma invisible para una sociedad que solo tiene ojos para el brillo. Lo que él no sabía era que esa mañana, en un simple autobús de línea, encontraría la mayor decepción de su vida y, al mismo tiempo, la semilla de una esperanza que lo obligaría a llegar hasta las últimas consecuencias. El experimento había comenzado y la primera lección estaba a punto de ser dictada por el destino en una parada de autobús común y corriente, donde el valor de un hombre se mediría no por su cuenta bancaria, sino por el espacio que otros estaban dispuestos a cederle. El sol de la mañana golpeaba con fuerza sobre el asfalto cuando Maximiliano, ahora transformado en un anciano de aspecto descuidado, se acercó a la parada del autobús número 42. Llevaba consigo una pequeña bolsa de tela, simulando que dentro estaban todas sus pertenencias. Su cuerpo, aunque fuerte por los años de buena alimentación y cuidados médicos, ahora se encorvaba deliberadamente para completar la imagen de fragilidad. El autobús llegó, chirriando sus frenos y liberando una nube de humo negro. Maximiliano subió lentamente, sintiendo de inmediato las miradas de desprecio de quienes ya estaban a bordo. Al llegar frente al conductor, sacó unas cuantas monedas oxidadas que había buscado con intención de parecer torpe. El conductor, un hombre joven con prisa y poca paciencia, suspiró con fastidio y le arrebató las monedas de la mano sin siquiera mirarlo a los ojos. Maximiliano avanzó por el pasillo central, el cual estaba abarrotado. El autobús estaba lleno de gente que se dirigía a sus trabajos, ejecutivos de nivel medio revisando sus teléfonos, estudiantes con auriculares y personas cansadas que solo querían llegar a su destino. Maximiliano divisó un asiento libre en la mitad del vehículo, pero antes de que pudiera acercarse, un joven vestido con un traje impecable y un maletín de cuero de diseñador se lanzó sobre el lugar, bloqueando el paso del anciano.
El joven ni siquiera levantó la vista de su dispositivo inteligente, simplemente ocupó el espacio con una arrogancia que resultaba casi física. Maximiliano se detuvo a su lado, sosteniéndose como podía de la barra superior, fingiendo un temblor en las manos que debería haber despertado la compasión de cualquier alma sensible. Pasaron varios minutos, y el autobús realizaba giros bruscos que hacían que el cuerpo del anciano se tambaleara peligrosamente. Nadie se movió, nadie ofreció su lugar. El joven del traje, al darse cuenta de que el mendigo seguía allí, soltó un bufido de asco y se ajustó el nudo de la corbata, estirando sus piernas de tal manera que Maximiliano tuvo que retroceder para no tropezar. En ese momento, el millonario disfrazado comprendió que el anonimato le estaba revelando una faceta de la humanidad que rara vez veía desde su oficina en el piso 50. Estaba experimentando el frío cortante de la indiferencia social. El joven, que se sentía el dueño del mundo por llevar un traje barato de marca blanca, no tenía idea de que la persona a la que estaba despreciando era el hombre que, indirectamente, pagaba su salario a través de una de las tantas subsidiarias del Grupo Valente. La tensión en el aire crecía, pero Maximiliano guardaba silencio, observando cada detalle, registrando cada rostro que prefería mirar por la ventana antes que reconocer la existencia de un anciano necesitado. La situación alcanzó su punto máximo cuando el autobús frenó de golpe para evitar un accidente. Maximiliano, aprovechando su papel, dejó que su cuerpo se desplazara hacia adelante, rozando ligeramente el hombro del joven del traje. La reacción fue inmediata y desproporcionada. El joven se levantó de un salto, empujando a Maximiliano hacia atrás con una fuerza innecesaria. «¡Cuidado, viejo sucio! ¿No ves que vas a manchar mi traje? Esto cuesta más de lo que tú has ganado en toda tu miserable vida», gritó el hombre, atrayendo la atención de todos los pasajeros. El silencio que siguió fue sepulcral, pero no fue un silencio de indignación colectiva, sino de incomodidad de cobarde. Algunos pasajeros bajaron la cabeza, otros simplemente miraron hacia otro lado, validando con su silencio la agresión. Maximiliano, con la voz quebrada por el cansancio fingido, pidió disculpas. «Perdone, joven, mis piernas ya no son lo que eran antes». Pero el joven no se detuvo ahí. «Si no puedes mantenerte en pie, no deberías usar el transporte público. Estás estorbando a la gente que realmente tiene un lugar a donde ir y cosas importantes que hacer. Muévete al fondo, cerca del motor, donde perteneces», añadió con una sonrisa maliciosa. Maximiliano caminó hacia atrás, sintiendo el peso de la humillación no como una ofensa personal hacia su verdadera identidad, sino como un dolor profundo por la falta de empatía de la nueva generación. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una mujer joven, sentada en los últimos asientos, que llevaba un uniforme de enfermera visiblemente desgastado por turnos dobles, se puso de pie. Tenía ojeras marcadas y parecía estar al borde del agotamiento, pero sus ojos brillaban con una determinación firme. Se acercó a Maximiliano, lo tomó del brazo, con una delicadeza que contrastaba con la violencia anterior, y le dijo en un susurro audible para todos: «Señor, por favor, tome mi asiento. Yo ya casi llego a mi parada y me vendrá bien estirar las piernas». El joven del traje soltó una carcajada burlona. «Vaya, la caridad de los pobres». «Tal para cual», comentó, volviéndose a sentar con prepotencia. La enfermera no respondió al insulto, simplemente ayudó a Maximiliano a acomodarse. El millonario, bajo su máscara de suciedad, sintió por primera vez en años un calor genuino en el pecho. Había encontrado la primera pieza del rompecabezas. Aquella mujer no sabía quién era él, no esperaba ninguna recompensa, simplemente actuó porque su corazón se lo dictaba.
Maximiliano le dio las gracias con una inclinación de cabeza, anotando mentalmente cada rasgo de su rostro y el nombre que colgaba de su solapa: Elena. El viaje continuó, pero la dinámica en el autobús había cambiado. El odio del joven y la bondad de Elena habían trazado una línea invisible que dividiría el destino de ambos en las próximas horas. Cuando el autobús llegó a la zona financiera de la ciudad, el joven del traje se bajó con aires de importancia, caminando hacia uno de los rascacielos más imponentes de la avenida. Maximiliano, a pesar de sus supuestos problemas físicos, se bajó rápidamente por la puerta trasera, manteniendo una distancia prudencial, pero sin perderlo de vista. Elena, la enfermera, también descendió en esa parada, pero se dirigió en dirección opuesta hacia el hospital público que se encontraba a unas pocas calles de allí. Maximiliano se encontró en una encrucijada emocional. Tenía al villano y a la heroína de su pequeña historia cotidiana. Decidió que el experimento requería más pruebas. Primero siguió al joven. Lo vio entrar en el edificio de la sede central de su propia corporación, la Torre Valente. Con una sonrisa amarga, Maximiliano se dio cuenta de que aquel muchacho era un empleado de nivel junior en el departamento de marketing. Se llamaba Julián y esa mañana tenía una presentación importante ante la junta directiva, o al menos eso creía él. Maximiliano se quedó unos minutos observando la fachada de su propio imperio, sintiéndose un extraño en su propia casa. Luego dio media vuelta y caminó hacia el hospital. Quería ver cómo se desenvolvía Elena en su entorno. Entró en la sala de espera, sentándose de nuevo en un rincón sombrío. Observó a la enfermera durante casi una hora. Ella no descansaba. Iba de un lado a otro, atendiendo a ancianos con una paciencia infinita, consolando a familiares angustiados y manteniendo la calma en medio del caos de un hospital público saturado. Era evidente que Elena era el tipo de persona que el mundo necesitaba, pero que el sistema solía pisotear. Mientras tanto, Julián, en la Torre Valente, se preparaba para alardear de sus habilidades, sin saber que el viejo sucio del autobús era el hombre que firmaba los cheques de su departamento. Maximiliano decidió que era hora de pasar a la segunda fase de su plan. Llamó desde un teléfono público a su asistente personal, el único que conocía el paradero del jefe. «Ricardo», dijo con su voz natural, potente y autoritaria, «necesito que prepares la sala de juntas para las 2 de la tarde. Convoca a todos los jefes de departamento y asegúrate de que un tal Julián, del área de marketing, esté presente para presentar su propuesta. Y hazme un favor personal. Busca toda la información disponible sobre una enfermera llamada Elena, que trabaja en el Hospital Central. Quiero su historial completo en mi mesa en 30 minutos. Maximiliano regresó a su mansión por una entrada secreta, donde el equipo de estilistas y asistentes lo esperaba bajo estrictas órdenes de confidencialidad. En cuestión de una hora, el mendigo desapareció. La barba fue recortada con precisión milimétrica, la piel fue hidratada y el cuerpo recuperó su postura erguida bajo un traje de 3 piezas hecho a medida que costaba una pequeña fortuna. Al mirarse al espejo, Maximiliano ya no veía al anciano vulnerable del autobús, sino al depredador de los negocios, al hombre que había construido un legado de la nada. Sin embargo, algo había cambiado en su mirada. Ya no era solo ambición, era una sed de justicia que no sentía desde sus inicios. Subió a su coche blindado y se dirigió a la Torre Valente. Al llegar, el personal de seguridad se cuadró de inmediato. Los empleados en el vestíbulo bajaron la voz y el aire pareció electrizarse con su presencia. Entró en el ascensor privado que lo llevaría directamente al último piso. Mientras subía, revisó la carpeta que Ricardo le había entregado. Elena tenía una vida difícil. Madre soltera, cuidaba de su madre enferma y tenía deudas estudiantiles que la asfixiaban. A pesar de todo, nunca había tenido una queja en su expediente. Al contrario,
era considerada la mejor de su unidad. Julián, por otro lado, tenía un historial de arrogancia, reportes de maltrato a sus subordinados y una ambición desmedida que lo llevaba a pisar a cualquiera con tal de ascender. El escenario estaba listo. La sala de juntas estaba llena. Julián estaba allí, retocándose el cabello frente al cristal de una ventana, practicando su sonrisa de ganador, convencido de que ese día su vida cambiaría para siempre. No tenía idea de cuánto. Maximiliano se detuvo frente a las puertas dobles de caoba de la sala de reuniones. Respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Iba a demostrarle al mundo, y especialmente a ese joven, que el verdadero poder no reside en el asiento que ocupas, sino en la mano que extiendes para ayudar a otros. Con un gesto seco, abrió las puertas y entró. El silencio que se produjo fue absoluto. Julián, al ver entrar al gran jefe, se puso de pie de un salto, con los ojos brillando de codicia, listo para impresionar al hombre que, apenas unas horas antes, había empujado con desprecio en un autobús lleno de gente. La verdadera identidad del mendigo estaba a punto de ser revelada, y el juicio final para Julián acababa de comenzar. El aire en la sala de juntas de la Torre Valente se podía cortar con un cuchillo. Maximiliano caminó hacia la cabecera de la mesa con una elegancia que desmentía por completo al anciano encorvado del autobús. Sus pasos resonaban sobre el mármol rítmicos y pesados, como el segundero de un reloj que marca el fin de una era. Julián, que estaba en una esquina repasando sus diapositivas, sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Había algo en la silueta del gran jefe, algo en la forma en que movía los hombros, que le resultaba inquietantemente familiar. Maximiliano no se sentó de inmediato, se quedó de pie, observando a cada uno de los directivos presentes, hasta que sus ojos se clavaron en Julián. El joven empleado forzó una sonrisa, la misma sonrisa arrogante que había usado horas antes, pero esta vez estaba teñida de un nerviosismo que no lograba ocultar. «Buenos días a todos», comenzó Maximiliano, y su voz, profunda e imponente, llenó cada rincón de la estancia. «Hoy no estamos aquí solo para hablar de proyecciones trimestrales o de campañas de marketing digital. Estamos aquí para hablar de los cimientos sobre los cuales se construye este imperio, porque una empresa no es más que el reflejo de las personas que la integran». Julián asintió con entusiasmo, tratando de ganar puntos, sin notar que Maximiliano se acercaba lentamente hacia su posición. El multimillonario se detuvo justo frente a él, lo suficientemente cerca como para que el joven pudiera oler su costosa loción. «Julián, ¿verdad?», preguntó Maximiliano con una suavidad peligrosa. «Sí, señor Valente, es un honor. He preparado una presentación que revolucionará nuestra imagen de marca», comenzó a decir el joven con voz atropellada. Maximiliano lo interrumpió levantando una mano. «Antes de la presentación, Julián, tengo una curiosidad. Esta mañana, mientras venía hacia aquí, presencié una escena fascinante en un autobús de la línea 42. Un joven, muy parecido a usted, con un traje muy similar al que lleva puesto ahora, le negó el asiento a un anciano cansado y, no contento con eso, lo empujó y lo insultó llamándolo viejo sucio. Me preguntaba, ¿qué opina usted de una conducta así?» El rostro de Julián pasó del blanco al rojo en un segundo. Sus manos empezaron a sudar y el mando de la presentación casi se le resbala de los dedos. El resto de la junta directiva intercambió miradas de confusión, sin entender a dónde quería llegar el jefe. Julián tragó saliva, tratando de recuperar la compostura. «Bueno, señor, el mundo de hoy es muy competitivo. A veces la gente sin recursos intenta aprovecharse de la bondad de los demás. Seguramente ese joven del que habla estaba bajo mucha presión por llegar a trabajar para usted», respondió, intentando desesperadamente justificar lo injustificable. Maximiliano soltó una risa seca, desprovista de toda alegría. «Presión, dice usted.
Interesante teoría, pero lo que ese joven no sabía, y lo que usted parece no entender, es que la verdadera presión es la que siente un hombre que ha dedicado su vida a construir algo y descubre que ha dado empleo a un parásito moral. Maximiliano se alejó de Julián y regresó al centro de la sala. Con un gesto rápido, activó la pantalla gigante que normalmente mostraba gráficos de ventas. Sin embargo, lo que apareció en pantalla no fueron números, sino una fotografía granulada pero clara. Julián sentado cómodamente en el autobús, mientras un anciano con una chaqueta gastada se sostenía a duras penas de la barra. La imagen había sido captada por una de las cámaras de seguridad que Maximiliano había mandado intervenir minutos antes de la reunión. El silencio en la sala se volvió sepulcral. Julián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Ese anciano era yo», sentenció Maximiliano, girándose para encarar nuevamente al joven. El murmullo de asombro entre los directivos fue instantáneo. Julián abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Era como si el oxígeno de la habitación se hubiera agotado de repente. «Usted me dijo que mi vida era miserable, que mi traje sucio no valía nada comparado con el suyo. Me dijo que yo no pertenecía al mundo de la gente importante», continuó Maximiliano, avanzando hacia él como un juez que dicta una sentencia irrevocable. «Pues bien, Julián, este edificio es mío, los muebles en los que está apoyado son míos, y ese traje que tanto protege técnicamente también es mío, ya que lo compró con el sueldo que yo le pago. Usted cree que el estatus se compra con una corbata, pero el estatus es algo que se gana con el carácter». Julián intentó balbucear una disculpa, pero Maximiliano no le dio tregua. «Usted no solo es un mal ser humano, es un pésimo estratega. Un hombre de negocios inteligente sabe que nunca debe subestimar a nadie, porque nunca se sabe quién está sentado a tu lado. Usted falló la prueba más básica de la humanidad, la compasión». Maximiliano miró al director de Recursos Humanos, que estaba sentado a su derecha. «Señor García, quiero que el señor Julián sea escoltado fuera del edificio de inmediato. No solo está despedido, sino que quiero que se asegure de que su liquidación se ajuste estrictamente a la ley, ni un centavo más, y envíe un comunicado a todas nuestras subsidiarias detallando los motivos éticos de este despido. En mi empresa no hay lugar para los que pisan a los demás para sentirse altos». Julián, con las lágrimas asomando por sus ojos y el ego destrozado, fue tomado del brazo por dos guardias de seguridad que habían entrado en la sala. Mientras lo arrastraban hacia la salida, Maximiliano le lanzó una última frase. «Espero que su próximo viaje en autobús le sirva para reflexionar, porque me temo que será su único medio de transporte por un largo tiempo». Una vez que Julián fue retirado de la sala, Maximiliano no dio por terminada la reunión. Se sentó por fin, cruzando las manos sobre la mesa de cristal. Los directivos restantes estaban tensos, preguntándose si alguno de ellos también habría sido objeto de las pruebas del jefe. «Señores, lo que acaban de ver no es un ataque de excentricidad», explicó Maximiliano, con un tono más calmado pero igual de firme. «Es un recordatorio de que estamos perdiendo el norte. Nos rodeamos de personas que brillan por fuera, pero están vacías por dentro. He decidido que la fundación que lleva mi nombre no será dirigida por un MBA con un currículo brillante y un corazón de piedra. Será dirigida por alguien que entienda el valor del servicio». Sacó de su carpeta el informe sobre Elena, la enfermera. Leyó en voz alta los detalles de su vida, sus turnos de 16 horas, su cuidado constante hacia su madre enferma, su historial de ayuda desinteresada en el hospital central. Mientras este joven me despreciaba, una mujer que no tenía nada, que estaba exhausta y que seguramente tenía más problemas que cualquiera de nosotros, se levantó para darme su lugar. Ella no vio a un millonario, vio a un ser humano necesitado. Esa es la cualidad que quiero para liderar nuestros proyectos sociales.
Los directivos asintieron, esta vez con una comprensión sincera. Maximiliano ordenó que se preparara un vehículo. Quería ir personalmente al hospital, pero no como el millonario valente, sino como alguien que viene a proponer una alianza de almas. Sin embargo, sabía que no podía simplemente aparecer y entregarle un cheque. Quería entender si la bondad de Elena era constante o si solo había sido un acto aislado de ese día. Decidió que el siguiente paso del experimento sería más sutil. Enviaría a Ricardo, su asistente, para que se presentara en el hospital como un paciente en dificultades, alguien que pusiera a prueba la paciencia de Elena en su entorno de trabajo más estresante. «Ricardo», llamó Maximiliano por el intercomunicador, «necesito que vayas al hospital central. Hazte pasar por un familiar angustiado de un paciente ficticio. Sé difícil, sé exigente, sé incluso un poco grosero. Quiero ver si Elena mantiene su luz cuando las sombras se alargan en su propia oficina». Ricardo, que conocía a Maximiliano desde hacía décadas, sonrió. Entendía perfectamente que su jefe no buscaba perfección, sino autenticidad. Mientras tanto, en el hospital, Elena continuaba con su jornada, sin sospechar que los hilos de su destino estaban siendo tejidos por el hombre al que le había cedido su asiento en el autobús esa mañana. El hospital central era un hervidero de emociones a flor de piel. El olor a desinfectante y el sonido constante de las máquinas creaban un ambiente de urgencia permanente. Elena estaba en el mostrador de recepción de urgencias, tratando de calmar a una madre cuyo hijo tenía fiebre alta, cuando Ricardo entró en escena. Vestido con ropa sencilla y fingiendo una desesperación desbordante, Ricardo empezó a golpear el mostrador. «Esto es inaudito. Llevo esperando 1 hora y nadie me atiende. Mi hermano se está muriendo ahí fuera», gritaba, atrayendo las miradas de todos. Otros enfermeros intentaron calmarlo, pero él los rechazaba con aspereza. Elena, manteniendo una calma sobrenatural, terminó de hablar con la madre y se dirigió a Ricardo. «Señor, entiendo su angustia, de verdad. Por favor, respire. Dígame el nombre de su hermano y lo buscaremos en el sistema ahora mismo», dijo con una voz suave pero firme que parecía apagar el fuego de la ira de Ricardo. «No quiero sistemas, quiero un médico», replicó él, elevando aún más la voz. Elena no se inmutó. Salió de detrás del mostrador y le puso una mano en el hombro, un gesto que Maximiliano estaba observando a través de una cámara oculta que Ricardo llevaba en su chaqueta. «Venga conmigo, vamos a buscarlo juntos. Le prometo que no lo dejaremos solo», insistió ella. Durante los siguientes 20 minutos, Elena lidió con todas las provocaciones de Ricardo. Él se quejaba del calor, de la suciedad, de la lentitud de los trámites. Ella, en lugar de frustrarse, le consiguió un vaso de agua, le explicó con paciencia cada paso del proceso y en un momento de vulnerabilidad fingida por parte de Ricardo, incluso compartió con él una barrita de cereales que era su propio almuerzo. «Usted debe tener hambre, ha estado gritando mucho y eso consume energía. Coma esto, le ayudará a pensar mejor», le dijo con una sonrisa genuina. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Había trabajado para los hombres más poderosos del país, pero nunca había conocido a alguien con esa integridad. Se dio cuenta de que Elena no era amable porque fuera fácil, sino porque era su naturaleza. Al salir del hospital, Ricardo llamó a Maximiliano. «Jefe, no hace falta que siga con esto. He visto suficiente. Esa mujer no es humana, es un ángel que se olvidó de las alas en casa. Si no la saca de ahí y le da el mundo, lo haré yo». Maximiliano, desde su oficina, cerró los ojos y suspiró de alivio. La búsqueda había terminado. Ahora comenzaba la fase de la recompensa, pero quería que fuera algo épico, algo que borrara para siempre las penurias de Elena y diera una lección final a la ciudad entera. Al día siguiente, Elena se despertó con el mismo cansancio acumulado de siempre.
El despertador sonó a las 5 de la mañana en su modesto apartamento. Miró a su madre, que dormía plácidamente gracias a las medicinas que Elena apenas podía pagar, y se preparó para otro día de lucha. Sin embargo, al abrir la puerta de su casa para ir a la parada del autobús, se encontró con algo que parecía salido de una película. Un coche negro, brillante y lujoso, estaba aparcado frente a su portal. Un hombre joven y uniformado se acercó a ella. ¿Es usted la señorita Elena Pardo?, preguntó con respeto. Sí, soy yo. ¿Pasa algo malo?, respondió ella, asustada. Al contrario, señorita. Tengo órdenes de llevarla a su lugar de trabajo, pero primero debemos hacer una parada en la sede del Grupo Valente. Hay alguien que desea hablar con usted sobre un asunto de suma importancia, explicó el conductor mientras abría la puerta trasera del vehículo. Elena dudó. Su primer instinto fue pensar que se trataba de una estafa o un error. Yo tengo que ir al hospital, mis pacientes me esperan, balbuceó. El hospital ha sido informado y su turno ha sido cubierto. No se preocupe por eso, insistió el conductor con una sonrisa tranquilizadora. Confundida y con el corazón latiendo a 1000 por hora, Elena subió al coche. El trayecto fue un sueño de cuero y silencio. Cuando llegaron a la imponente Torre Valente, la misma que había visto desde el autobús tantas veces, se sintió pequeña. Fue escoltada a través del vestíbulo de mármol, subiendo por el ascensor privado hasta el último piso. Al abrirse las puertas, se encontró en una oficina que parecía dominar el mundo entero. Allí, de espaldas a ella, mirando por el gran ventanal, estaba un hombre de traje impecable. Al oírla entrar, el hombre se giró. Elena se quedó paralizada. No reconoció al millonario de inmediato, pero sí reconoció sus ojos. Esos ojos cansados y sabios que había visto el día anterior bajo una capa de suciedad y gafas viejas. «Usted», susurró ella, llevándose una mano a la boca. Maximiliano sonrió, pero esta vez era una sonrisa de una calidez absoluta. «Hola, Elena. Ayer me diste tu asiento en el autobús cuando nadie más lo hizo. Hoy quiero ofrecerte uno un poco más cómodo». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Se dejó caer en una de las sillas de cuero frente al escritorio de Maximiliano, sintiendo que la realidad se desdibujaba. «No entiendo. ¿Quién es usted realmente?», preguntó con voz trémula. Maximiliano se sentó frente a ella y le explicó todo. El experimento, el desprecio de Julián, la prueba en el hospital con Ricardo y su búsqueda de un sucesor para su fundación. «Verás, Elena, mi dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la decencia. Llevo años buscando a alguien que no se corrompa por el poder, alguien que sepa lo que significa el sacrificio. Ayer tú fuiste la única persona en ese autobús que me vio como un ser humano, y hoy he descubierto que haces lo mismo cada día en el hospital, a pesar de que la vida no ha sido especialmente generosa contigo». Sacó un contrato de su cajón y lo deslizó sobre la mesa. «Este es el nombramiento como directora ejecutiva de la Fundación Valente. Tendrás un presupuesto anual de $50 millones para mejorar el sistema de salud de esta ciudad, empezando por tu hospital. Tu sueldo será 100 veces superior al que ganas ahora, y tu primera tarea será elegir a tu propio equipo de personas que compartan tu visión». Elena leyó el documento, las lágrimas nublando su vista. «Pero yo no sé nada de finanzas, soy solo una enfermera», objetó con humildad. Maximiliano se inclinó hacia adelante. «Las finanzas se aprenden, la empatía no. Tendrás a los mejores asesores del país a tu disposición, pero el corazón que tomará las decisiones finales será el tuyo. Además, ya me he encargado de las deudas de tu madre y de tu préstamo estudiantil. Están saldadas. A partir de hoy, tu única preocupación será cómo ayudar a los demás». Elena lloró abiertamente, no por el dinero, sino por el reconocimiento a años de esfuerzo invisible.
Mientras tanto, en la calle, Julián caminaba bajo la lluvia, buscando desesperadamente un anuncio de trabajo, sin saber que la mujer a la que había humillado ahora tenía el poder de cambiar el destino de miles de personas. Maximiliano se levantó y le tendió la mano a Elena. «Bienvenida a bordo, directora. El mundo está a punto de conocer lo que una buena persona puede hacer con los recursos adecuados». La mañana siguiente, al nombramiento de Elena no comenzó con el sonido estridente de un despertador viejo, sino con el silencio sepulcral de una suite de lujo que Maximiliano había dispuesto para ella y su madre mientras su nueva residencia era preparada. Elena se despertó y, por un segundo, buscó desesperadamente su uniforme de enfermera, temiendo llegar tarde al turno de mañana. Sin embargo, al abrir los ojos y ver las sábanas de seda egipcia y el ventanal que mostraba el despertar de la ciudad desde las alturas, la realidad la golpeó con una fuerza abrumadora. Se levantó y caminó hacia el espejo. Ya no veía a la mujer agotada por las guardias dobles. Veía a alguien cuya dignidad finalmente tenía un respaldo material. En la mesa del comedor encontró una nota de Maximiliano. «Hoy no curarás cuerpos de uno en uno. Hoy empezarás a curar el sistema. Te espero en la oficina a las 9. El mundo está observando». Elena sintió un nudo de responsabilidad en la garganta. Se vistió con el traje sastre que los asistentes habían seleccionado para ella, un conjunto azul oscuro que proyectaba autoridad, pero conservaba una sencillez elegante. Al llegar a la Torre Valente, esta vez entró por la puerta principal. El personal de seguridad, que el día anterior apenas le había prestado atención cuando subió como invitada, ahora se cuadraba ante ella. La noticia del nombramiento de la enfermera milagrosa se había filtrado por los pasillos de la corporación como pólvora. Muchos la miraban con curiosidad, otros con un escepticismo mal disimulado. Al entrar en su nueva oficina, se encontró con Ricardo, el asistente de Maximiliano, que ahora actuaría como su mentor operativo. «Buenos días, directora», dijo Ricardo con un respeto genuino que Elena agradeció profundamente. «Tenemos una agenda apretada. Los directores de los hospitales públicos están fuera, esperando una audiencia. Quieren saber si los rumores sobre la inversión masiva son ciertos. Y hay algo más. Un grupo de accionistas de la fundación ha solicitado una reunión de emergencia. No están contentos con que alguien sin experiencia corporativa maneje un fondo de 50 millones. Elena respiró hondo. Recordó el peso del anciano en el autobús y la mirada de desprecio de Julián. Sabía que su batalla acababa de empezar. «Hágalos pasar, Ricardo. Pero primero traiga a los directores de los hospitales. Ellos son los que están en las trincheras, como yo lo estuve ayer. Los accionistas pueden esperar. El dinero no muere, la gente sí». Con esa frase, Elena marcó el tono de su gestión. La humanidad estaría siempre por encima de la burocracia. La sala de juntas pequeña estaba llena de hombres y mujeres de rostro serio, directores de centros de salud que llevaban años mendigando recursos. Cuando Elena entró, se hizo un silencio incómodo. Muchos de ellos la conocían de vista, la recordaban como la enfermera Pardo, que siempre pedía más gasas o mejores sueros. Verla sentada en la cabecera de la mesa, representando el capital del Grupo Valente, era un choque cultural para ellos. «Sé lo que están pensando», comenzó Elena sin rodeos, dejando de lado cualquier discurso preparado. «Piensan que soy una intrusa, pero la diferencia entre ustedes y yo es que yo sé exactamente cuánto cuesta una vida cuando no hay una cama disponible, porque he tenido que dar esa noticia a las familias mientras ustedes rellenaban formularios en sus despachos con aire acondicionado». El comentario fue un dardo directo. Uno de los directores, un hombre mayor con fama de corrupto, intentó interrumpir. «Señorita Pardo, con todo respeto, la gestión de fondos requiere una visión técnica que no se adquiere en una sala de urgencias».
Elena lo interrumpió golpeando suavemente la mesa. La visión técnica que necesito es la de saber que su hospital recibió una donación de equipos de rayos X el año pasado y que todavía están en sus cajas porque usted no ha querido contratar al personal para operarlos. Mi primera decisión como directora de la Fundación Valente es realizar una auditoría externa inmediata a cada uno de sus centros. Aquellos que hayan malgastado recursos no recibirán un centavo más. Aquellos que, como el Hospital Central, hacen milagros con nada, tendrán todo el presupuesto que necesiten. Los directores palidecieron. No esperaban que la nueva jefa tuviera información tan precisa. Elena no solo tenía el corazón de una enfermera, sino que ahora tenía el acceso a los datos que Maximiliano le proporcionaba. En ese momento, la puerta se abrió y entró Maximiliano. No dijo nada, simplemente se sentó al fondo de la sala para observar. Elena continuó, detallando un plan de reestructuración que priorizaba la atención primaria y los salarios de los trabajadores de primera línea. Al terminar la reunión, los directores salieron a paso rápido, algunos indignados, otros esperanzados. Maximiliano se acercó a Elena y le puso una mano en el hombro. «Lo has hecho mejor de lo que esperaba, pero prepárate, porque los que se benefician del caos no se rendirán fácilmente. Ahora tienes que enfrentarte a los lobos de la Junta de Accionistas. Ellos no entienden de vidas, solo de dividendos fiscales». La reunión con los accionistas fue mucho más fría. Eran hombres y mujeres que medían el éxito en porcentajes y deducciones de impuestos. Para ellos, la Fundación Valente era una herramienta de relaciones públicas y ahorro fiscal, no una entidad de beneficencia real. El líder del grupo, un inversor llamado Marcus, tomó la palabra con un tono condescendiente que hizo que Elena recordara instantáneamente a Julián. «Estimada Elena, celebramos su pintoresca historia de ascenso. Es muy inspirador para la prensa, pero seamos realistas. Mover 50 millones de dólares no es como administrar una bandeja de medicamentos. Proponemos que usted mantenga el cargo de forma nominal para las fotos y las galas, pero que las decisiones financieras reales las tome un comité que nosotros designaremos». Elena sintió la provocación, pero esta vez no bajó la mirada. Miró a Marcus fijamente. «¿Pintoresca, dice usted? Lo que ustedes llaman pintoresco, yo lo llamo supervivencia. Y respecto a su comité, la respuesta es no. Maximiliano Valente me dio este cargo no por mi capacidad de sonreír en las fotos, sino por mi capacidad de discernir quién merece ayuda y quién no. Si ustedes están preocupados por la rentabilidad de sus deducciones, les sugiero que miren los informes de impacto social que publicaremos mensualmente. Si no les gusta mi forma de gestionar, son libres de retirar su apoyo, pero les aseguro que el nombre del Grupo Valente seguirá adelante conmigo a la cabeza». Marcus se rió entre dientes. «Es usted valiente, se lo concedo, pero el mundo de los negocios destruye a las personas buenas en una semana. Veremos cuánto dura su idealismo cuando los proveedores empiecen a inflar precios y los políticos llamen a su puerta pidiendo favores». Elena se levantó, dando por terminada la sesión. «Ya he lidiado con la muerte, Marcus. Los políticos y los proveedores son solo molestias menores. Que tengan un buen día». Mientras salía de la sala, Ricardo se le acercó con una expresión preocupada. «Directora, tiene una visita inesperada en la recepción de la planta baja. Dice que es una cuestión de vida o muerte y se niega a irse. Es un joven. Dice que usted lo conoce del autobús». Elena se detuvo en seco. El pasado volvía a llamarla antes de que terminara su primer día. Elena bajó a la recepción acompañada por 2 guardias de seguridad por insistencia de Ricardo. Allí, sentado en un banco de madera, con el traje sucio, la corbata deshecha y una expresión de desesperación absoluta, estaba Julián. Ya no quedaba rastro del joven arrogante que la había insultado.
Parecía haber envejecido 10 años en apenas 24 horas. Al verla aparecer, Julián se levantó de un salto, pero los guardias le impidieron acercarse. «¡Elena! ¡Por favor, tienes que ayudarme!», gritó, y su voz se quebró. Elena pidió a los guardias que retrocedieran un poco, pero se mantuvo a una distancia prudencial. «¿Qué haces aquí, Julián? Creo que ayer dejaste muy claro lo que pensabas de la gente como yo», dijo ella con una voz gélida que incluso a ella misma la sorprendió. Julián cayó de rodillas, sollozando sin pudor ante la vista de todos los empleados que pasaban por el vestíbulo. «Lo siento, fui un idiota, un estúpido. No sabía quién era el viejo. No sabía quién eras tú. Desde que me despidieron, todo se ha venido abajo. Mi casero me ha echado porque sabe que no tengo trabajo. Mis cuentas han sido bloqueadas por una investigación de la empresa sobre mis gastos anteriores. No tengo dónde ir. Por favor, habla con el señor Valente. Dile que me dé otra oportunidad, cualquier cosa, incluso de limpieza». Elena lo observó con una mezcla de lástima y repugnancia. No era la lástima que sentía por un paciente, sino la que se siente por un animal que solo se arrepiente cuando se ve acorralado. «Julián, levántate. No me pidas perdón a mí, porque ahora tengo poder. Deberías haberme pedido perdón ayer cuando creías que yo no era nadie. Tu arrepentimiento no es por el daño que causaste, es por las consecuencias que estás sufriendo. Eso no es redención, es egoísmo». Julián intentó agarrar el dobladillo de su traje, pero ella retrocedió. «Tú dijiste que yo pertenecía al fondo del autobús, cerca del motor. Dijiste que mi vida no valía nada. Bueno, ahora estás experimentando lo que es ser invisible. Y lamento decirte que en la Fundación Valente no contratamos a personas cuyo carácter depende de la cuenta bancaria de su interlocutor». Elena hizo una señal a los guardias para que lo escoltaran fuera. Mientras se alejaba, escuchó los gritos desesperados de Julián, pero no miró atrás. Había aprendido que para salvar a muchos, a veces hay que dejar que otros enfrenten la dureza de sus propias lecciones. A pesar de la satisfacción de haber impartido justicia con Julián, el día de Elena estaba lejos de ser tranquilo. Al regresar a su oficina, Ricardo le entregó un informe urgente. «Directora, tenemos un problema grave. Alguien ha filtrado a la prensa una historia distorsionada. Dicen que Maximiliano ha perdido el juicio y que ha puesto a una amante sin preparación al frente de la fundación para lavar dinero. Las acciones del Grupo Valente han caído un 3% en la última hora». Elena sintió un frío recorrer su espalda. Sabía que Marcus y los otros accionistas estaban detrás de esto. Era un ataque directo a su reputación y a la estabilidad de la empresa que ahora la protegía. «Quieren forzar mi renuncia», murmuró Elena mirando el titular amarillista en su tableta. «Exactamente», confirmó Ricardo. «Y si las acciones siguen bajando, la junta directiva tendrá poder legal para anular el nombramiento de Maximiliano, alegando incapacidad mental». Elena se sentó en su escritorio, cerrando los ojos por un momento. Podía rendirse, volver a su vida de enfermera y evitar el escrutinio público. Sería lo más fácil. Pero entonces pensó en los pacientes que mueren por falta de insumos, pensó en su madre y en el anciano Maximiliano humillado en el transporte público. Si ella renunciaba, los lobos ganarían y el dinero volvería a ser solo una herramienta de evasión fiscal. «No voy a renunciar, Ricardo. Llama a la jefa de prensa. Quiero una rueda de prensa en directo en 1 hora. No en un hotel de lujo, ni aquí en la torre. La quiero en la puerta del Hospital Central, donde empecé. Si quieren hablar de mi preparación, les mostraré lo que significa estar preparado para la realidad». Maximiliano entró en ese momento con una sonrisa de orgullo. «Esa es mi directora. Iba a sugerirte lo mismo. No pelees en su terreno. Tráelos al tuyo. Allí, sus trajes de $1000 no significan nada frente al dolor de la gente real».
Elena se preparó para la que sería la batalla mediática de su vida, sabiendo que cada palabra que pronunciara determinaría el futuro de miles de personas. El exterior del Hospital Central estaba abarrotado de cámaras, periodistas ávidos de escándalo y curiosos. El ambiente era eléctrico. Cuando el coche oficial llegó, los flashes de las cámaras iluminaron la tarde como si fueran relámpagos. Elena bajó del vehículo, flanqueada por Ricardo y, para sorpresa de todos, por Maximiliano, quien caminaba con paso firme, desafiando a quienes lo llamaban loco. Elena se acercó al podio improvisado. No traía papeles, no traía un discurso escrito por expertos en comunicación. Miró directamente a las lentes de las cámaras, imaginando que estaba hablando con cada ciudadano que alguna vez se sintió ignorado. «Se ha dicho mucho hoy sobre mi falta de preparación», comenzó Elena, y su voz, amplificada por los micrófonos, se escuchó clara en toda la plaza. «Se ha dicho que soy una marioneta o algo peor. Pero déjenme decirles algo sobre mi formación. Mi título en finanzas lo obtuve cada vez que tuve que decidir qué medicamento comprar con los últimos $10 de una madre. Mi máster en recursos humanos lo hice consolando a padres que perdieron a sus hijos porque el sistema les falló. Y mi experiencia en gestión viene de años de organizar turnos imposibles para que nadie muriera solo en un pasillo. Los periodistas, que esperaban una defensa tímida, se quedaron en silencio. Elena continuó, señalando el edificio del hospital tras ella. Hoy, la Fundación Valente anuncia una inversión inmediata de $10 millones solo para este centro. No para oficinas, sino para quirófanos, camas y salarios dignos. Si los accionistas están preocupados por la caída de las acciones, yo les digo que la verdadera quiebra es la de una sociedad que valora más un punto en la bolsa que el latido de un corazón. No voy a renunciar. Porque si una enfermera no puede dirigir una fundación dedicada a la salud, entonces nadie puede». La multitud de trabajadores del hospital que se había reunido empezó a aplaudir. Un aplauso que comenzó débil, pero se convirtió en un rugido de apoyo. Maximiliano dio un paso adelante y tomó el micrófono. «Para aquellos que dudan de mi salud mental, les diré que nunca he estado más lúcido que el día que me senté en ese autobús y esperé a ver quién quedaba con un poco de alma en esta ciudad. Elena es la dueña de este proyecto porque ella es la única que no lo quería por el dinero, sino por la oportunidad de servir». La marea mediática empezó a cambiar en ese mismo instante. Mientras la rueda de prensa era un éxito rotundo, Ricardo recibió un mensaje encriptado en su teléfono. Al leerlo, su rostro se ensombreció. Se acercó a Elena mientras ella terminaba de responder preguntas. «Tenemos que irnos ahora», susurró al oído. Una vez dentro del coche blindado, Ricardo le mostró la pantalla. «Hemos rastreado el origen de la filtración a la prensa. No fue solo Marcus. Alguien dentro del equipo de seguridad personal de Maximiliano vendió las fotos del autobús y los detalles del experimento. Y hay algo peor. Han saboteado el sistema de frenos del coche de su madre. Ella está en camino a la nueva casa ahora mismo». Elena sintió que el mundo se detenía. El pánico, ese que nunca permitía que la dominara en el hospital, ahora la golpeaba con la fuerza de un tsunami. «Llama a la escolta de mi madre. Diles que se detengan», gritó. «No contestan, Elena. El sistema de comunicaciones de ese vehículo también parece estar intervenido», respondió Ricardo, mientras tecleaba frenéticamente en su ordenador portátil. Maximiliano, sentado al lado, golpeó el asiento con rabia. «Esto ha ido demasiado lejos. Marcus ha cruzado una línea de la que no hay retorno. Ricardo, activa el protocolo de emergencia, localiza el coche por satélite y envía el helicóptero de la torre. Si algo le pasa a esa mujer, quemaré esta ciudad hasta los cimientos». El trayecto hacia la autopista fue una carrera contra el tiempo. Elena rezaba en silencio, apretando las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La ironía era cruel.
En el momento en que tenía todo el poder del mundo para ayudar a los demás, se sentía completamente impotente para salvar a la persona que más amaba. El coche de Elena volaba por las calles, saltándose semáforos, con las sirenas puestas, mientras en el horizonte el helicóptero del Grupo Valente despegaba con un equipo de rescate. La batalla por el alma de la empresa se había convertido en una lucha literal por la vida en una autopista de alta velocidad. El coche de la madre de Elena zigzagueaba peligrosamente por la autopista periférica. El conductor, un hombre leal que intentaba desesperadamente frenar usando el motor, hacía lo posible por no chocar contra otros vehículos. Elena veía la escena desde la pantalla del coche de Maximiliano, gracias a la cámara del helicóptero que ya sobrevolaba la zona. ¡Ahí están! ¡Míralos!, gritó Elena señalando la pantalla. El helicóptero descendió hasta casi rozar el techo del coche fuera de control. Un especialista en rescates bajó por una cuerda, en una maniobra suicida, intentando acceder al interior para ayudar al conductor. En un momento de tensión insoportable, el especialista logró entrar por la ventana trasera, estabilizando el vehículo justo antes de que éste se precipitara por un terraplén al final de la vía de servicio. El coche se detuvo, envuelto en una nube de humo y caucho quemado. Elena bajó de su vehículo antes de que éste se detuviera por completo y corrió hacia el coche de su madre. ¡Mamá! ¡Mamá!, gritaba desesperada. Los rescatistas sacaron a la anciana, que estaba en estado de shock, pero físicamente ilesa. Al ver a su hija, la mujer rompió a llorar, abrazándola con fuerza. Maximiliano llegó justo detrás, observando la escena con una frialdad aterradora. Miró a Ricardo y le dio una sola orden: «Traedme a Marcus, y traedme al traidor de seguridad. No quiero policías todavía. Quiero que vean mis ojos antes de que pasen el resto de sus vidas en una celda». Esa noche, la Torre Valente no durmió. Mientras Elena cuidaba de su madre en la suite, en los niveles subterráneos de la torre, se llevaba a cabo un interrogatorio que cambiaría el destino de la junta directiva para siempre. Marcus, atrapado por las pruebas de sabotaje e intento de asesinato que Ricardo había recopilado, confesó todo. No solo quería el control de la fundación, quería destruir a Maximiliano para quedarse con la corporación entera. La justicia de Elena había sido suave y pública, pero la de Maximiliano sería implacable y privada. El primer capítulo de la nueva vida de Elena terminaba con una victoria amarga. Tenía el poder, tenía la fundación, pero ahora sabía que el precio de su asiento en la cima era una vigilancia eterna contra la oscuridad que el dinero atrae. La oficina de Maximiliano Valente nunca había lucido tan imponente como esa madrugada. Las luces de la ciudad de abajo parecían pequeños puntos de indiferencia frente al drama que se desarrollaba en el piso 50. Marcus, el inversor que había intentado sabotear el coche de la madre de Elena, estaba sentado en una silla de cuero, despojado de su arrogancia y de su reloj de platino. Frente a él, Ricardo proyectaba en las pantallas las pruebas irrefutables: transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales, grabaciones de llamadas con sicarios de bajo nivel y correos electrónicos que detallaban el plan para desacreditar a Elena. Maximiliano permanecía en las sombras, dejando que el silencio devorara la poca resistencia que le quedaba a Marcus. «No fue solo por el dinero, ¿verdad, Marcus?», preguntó Maximiliano con una voz que parecía venir de ultratumba. «Fue por el ego. No podía soportar que una enfermera tuviera más poder sobre mi legado que tú, que has pasado 30 años lamiendo las botas de los poderosos». Marcus intentó hablar, pero su voz era un hilo quebrado. «Max, podemos llegar a un acuerdo. Te devolveré las acciones, renunciaré a la junta, pero no me entregues a la policía. Mi reputación lo es todo». Maximiliano salió de la oscuridad y se inclinó sobre él.
Tu reputación murió en el momento en que pusiste en peligro a una mujer inocente para ganar un punto en la bolsa. La diferencia entre Elena y tú es que ella sabe que la vida no tiene precio. Tú crees que todo se puede negociar. En ese momento, Elena entró en la sala. No traía odio en su mirada, sino una decepción profunda. Miró a Marcus, el hombre que la había llamado pintoresca, y simplemente puso sobre la mesa el informe de los primeros niños que habían sido operados con los fondos de la fundación esa misma noche. Mientras usted planeaba mi muerte, estos niños recibían una segunda oportunidad, dijo Elena con una calma aterradora. Usted no es un hombre de negocios, Marcus. Usted es un error en el sistema que yo me voy a encargar de corregir. Maximiliano asintió a los guardias y Marcus fue escoltado fuera, no hacia un coche de lujo, sino hacia las patrullas que esperaban en el garaje subterráneo. La limpieza interna había comenzado y el mensaje para el resto del mundo corporativo era claro. El grupo Valente ya no jugaba bajo las reglas de la crueldad, sino bajo la ley de la integridad. Mientras los grandes nombres caían en las alturas, en las calles de la ciudad, la realidad era mucho más cruda. Julián, el joven que una vez se sintió el dueño del autobús, ahora vagaba por los callejones cercanos a la Torre Valente. Su caída había sido tan rápida que apenas había tenido tiempo de procesarla. Nadie en el sector quería contratarlo. Su nombre estaba manchado por el comunicado de ética de Maximiliano que había circulado por todas las empresas del país. Esa noche, con hambre y frío, Julián se acercó a un comedor social que, irónicamente, acababa de recibir una donación masiva de la Fundación Valente. Al entrar en la fila, se encontró rodeado de las mismas personas a las que antes despreciaba, ancianos sin hogar, familias desplazadas y hombres que habían perdido la esperanza. Cuando llegó su turno para recibir un plato de sopa caliente, levantó la vista y se quedó petrificado. Allí, sirviendo la comida con un delantal humilde sobre su ropa de oficina, estaba Elena. Ella lo reconoció de inmediato, pero no hubo burla en sus ojos, solo una tristeza infinita. «Elena, yo no sabía que estarías aquí», balbuceó Julián, intentando ocultar su rostro sucio. Elena le llenó el cuenco con generosidad. «Vengo aquí todas las noches, Julián. Me ayuda a no olvidar de dónde vengo, algo que a ti te vendría bien aprender. Aquí no eres un ejecutivo, ni un despedido. Aquí eres solo un hombre con hambre». Julián comenzó a llorar sobre su sopa. «Perdóname, de verdad, lo he perdido todo. No tengo casa, no tengo amigos. Mi familia se avergüenza de mí. Tenías razón, el asiento en el autobús no era mío. Nada era mío realmente». Elena lo miró fijamente por un largo momento. «El perdón no te devolverá tu trabajo, Julián, pero quizás este cuenco de sopa te dé la fuerza para empezar de nuevo desde abajo, donde realmente se construye el carácter. Si quieres trabajar, mañana puedes venir aquí a fregar los suelos. No será el grupo Valente, pero será un comienzo honesto». Julián asintió, humillado pero agradecido por la primera muestra de humanidad que recibía en días. La justicia de Elena no buscaba la destrucción total del enemigo, sino su transformación a través del servicio, la misma herramienta que la había llevado a ella a la cima. Pasaron 6 meses desde aquella fatídica noche de la persecución en la autopista. La Fundación Valente se había transformado bajo el mando de Elena en una de las instituciones filantrópicas más eficientes y respetadas del mundo. Los hospitales públicos ya no eran lugares de desesperanza. Ahora contaban con tecnología de punta y, lo más importante, con personal motivado que recibía salarios justos. Elena no se limitaba a firmar cheques desde su despacho de cristal. Pasaba la mitad de su semana en las salas de espera, escuchando a los pacientes, asegurándose de que la burocracia no volviera a asfixiar la vida.
Maximiliano, por su parte, se había retirado parcialmente de la luz pública. Se le veía a menudo en los parques, vestido de nuevo con ropa sencilla, pero esta vez no como un experimento, sino por el puro placer de observar la vida sin el peso de la corona. Un tarde se reunió con Elena en la misma parada de autobús donde todo comenzó. «Me preguntan por qué no viajo en mi limusina», dijo Maximiliano mientras el autobús número 42 se acercaba. «Y yo les digo que aquí es donde se aprende la verdadera economía de un país, en la paciencia de la gente que espera para ir a trabajar». Elena se rió, ajustándose el abrigo. «Has creado un monstruo, Maximiliano. Ahora no puedo subirme a un coche oficial sin sentir que me falta el contacto con el suelo». El autobús llegó y ambos subieron. Esta vez, el conductor reconoció a Elena y le sonrió con respeto. Al avanzar por el pasillo, un joven se levantó de inmediato para cederle el asiento a una mujer embarazada. Maximiliano le dio un codazo suave a Elena y le susurró: «¿Ves? La cultura está cambiando. Ya no hace falta que el dueño del avión diga quién es para que la gente haga lo correcto». Elena se sentó al lado de Maximiliano y miró por la ventana. Habían logrado lo imposible: inyectar alma en el frío acero de una corporación multimillonaria. Sin embargo, ella sabía que su mayor logro no eran los hospitales ni los millones, sino haber mantenido su esencia intacta en un mundo diseñado para corromperla. La historia de la dueña del avión y la enfermera del autobús se convirtió en una leyenda urbana que inspiraba a miles. Pero para Elena, el trabajo nunca terminaba. Una tarde, recibió una solicitud de entrevista para un puesto de asistente administrativo en la fundación. Al revisar el currículo, vio un nombre que la hizo detenerse: Julián. Había pasado los últimos meses trabajando en el comedor social, sin quejarse, ganándose el respeto de los voluntarios. Elena decidió entrevistarlo personalmente. Cuando Julián entró en la oficina, ya no evitaba la mirada de los demás. Su rostro estaba limpio, pero sus ojos reflejaban una madurez que el traje caro nunca le dio. «He aprendido la lección, directora», dijo antes de que ella pudiera hablar. «No busco recuperar mi antiguo estatus, solo quiero ser útil en una organización que valore a las personas». Elena lo observó en silencio, evaluando su sinceridad. «El puesto es de nivel básico, Julián. Tendrás que reportar a personas que antes considerabas inferiores a ti. ¿Estás preparado para eso?» Julián asintió sin dudarlo. «Prefiero ser el último en una empresa con corazón que el primero en una cueva de lobos». Elena firmó su contratación. No era un acto de debilidad, sino la prueba final de que su sistema funcionaba. El poder de la bondad era capaz de rehabilitar incluso a los más arrogantes. Al final del día, Elena se encontró con Ricardo y Maximiliano en la azotea de la torre. El sol se ponía, tiñendo de naranja los rascacielos. «Mañana anunciamos el programa de becas para hijos de enfermeras», dijo Elena, entregándole los documentos a Ricardo. «Y quiero que el primer hospital que construyamos fuera de la ciudad lleve el nombre de mi madre». Maximiliano sonrió, mirando al horizonte. «Mi trabajo aquí ha terminado, Elena. Te entrego las llaves del imperio, no porque seas la más rica, sino porque eres la más libre. Recuerda siempre que el verdadero dueño de todo no es el que tiene el título de propiedad, sino el que tiene la capacidad de darlo todo por un extraño». Y así, amigos, cerramos esta increíble travesía de transformación y justicia. La historia de Maximiliano y Elena nos enseña que el destino tiene una forma curiosa de ponernos a prueba en los momentos más inesperados. A veces, un simple viaje en autobús puede ser el juicio final para nuestro carácter. No importa cuántos títulos tengas, cuánto dinero acumules en el banco o cuán alto sea el edificio desde el que miras el mundo, si pierdes la capacidad de ver al ser humano que tienes al lado, lo has perdido todo. Julián,
Aprendió por las malas que la arrogancia es un pedestal de arena, mientras que Elena demostró que la humildad es una roca inquebrantable que puede sostener el peso de un imperio. Hoy, al apagar este video, te invito a reflexionar. ¿Cómo reaccionarías tú si el viejo sucio de tu autobús fuera el dueño de tu futuro? ¿Estarías orgulloso de tus acciones si se revelara tu verdadera identidad? La vida es un espejo constante. Lo que damos al mundo, tarde o temprano, vuelve a nosotros con una fuerza multiplicada. Si esta historia ha resonado en tu corazón y te ha recordado que la bondad es la moneda más valiosa que existe, no olvides compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Suscríbete para más relatos que alimentan el alma y nos ayudan a ser mejores versiones de nosotros mismos. Y recuerda, como decía Maximiliano Valente, el asiento más importante no es el que ocupas en un avión o en una oficina, sino el lugar que guardas para la compasión en tu propio corazón. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta larga y emocionante jornada. Nos vemos en la próxima historia, aquí, donde las lecciones de vida se convierten en nuestra brújula. Hasta pronto y que la bondad guíe siempre.